Hola, ¿qué tal mis talentosos estudiantes? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a analizar lo que son las coordenadas cilíndricas. Entonces, de nuevo, vamos a trabajar con Winplot, como ya es habitual. Nos vamos a ventana, 3 dimensiones, y en ecuación, punto, cilíndricas. Vamos a aprender cómo graficar en coordenadas cilíndricas o interpretar qué son las coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí está. En coordenadas cilíndricas lo que nos dan es una tercia ordenada RTZ para Winplot. Nosotros en nuestro contexto lo llamamos RTZ. En este caso vale 2.54 pi tercios y pi cuartos. Y voy a pedirle aquí que muestre arcos, que lo haga de manera punteada. Vamos a quitar tantito el zoom y vean qué es lo que obtenemos. Aquí se ve las componentes de las coordenadas cartesianas. Para entender mejor qué es lo que hace cada uno de los elementos, vamos a ir variando. Por ejemplo, vamos a variar primero la componente R, que supongo que ya lo pueden ir intuyendo. Por ejemplo, para R igual a 0, pues nos va a dar un radio igual a 0. ¿Sí? Para R igual a 1, nos da esto. Y para R igual a menos 1, nos da esto. Entonces, como ven, R es simplemente coordenadas polares. Tenemos que los planos XY, todos los planos XY o paralelos al plano XY, están etiquetados de forma polar. ¿Sí? Vemos que R es el radio y θ van a ser los ángulos. Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo cuando el radio es negativo. Obviamente, entonces el ángulo ya no se mide a partir del eje X positivo, sino a partir del eje X negativo. Para que se den una idea, es como si viéramos la gráfica así. Voy a poner con el eje Z normal a la superficie de la pantalla. Se dan cuenta, si lo vemos desde esta perspectiva, ya no notamos diferencia entre plano polar, o mejor dicho, el plano en coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago, si variamos para θ igual a, vamos a ponerle 2 pi tercios. Vean, acá está para 2 pi tercios. 3 pi tercios sería hasta acá. Vamos a darle 4 pi tercios. ¿Sí? Para que nos dé en el tercer cuadrante. 4 pi tercios. Ahí está. Nos da hasta acá abajo. 5 pi tercios. Aquí está. Y por último, 6 pi tercios, o lo que es lo mismo, 2 pi. Y aquí está. Como pueden observar, desde esta perspectiva, pues simplemente es coordenadas polares. Pero, si lo vemos desde esta otra, vemos que no están exactamente sobre el plano XY, sino en un plano paralelo. Ahora vamos a ver qué le hace Z. Vamos a variar para Z igual a 1, por ejemplo. Z vale pi cuartos, vamos a darle un valor de 1. Ahí está. Vamos a darle para Z igual a 0. Aquí lo tenemos. Este sí está en el plano XY, como pueden apreciar. Y obviamente, ¿qué creen que pase si nos vamos a Z igual a menos 1? Que efectivamente lo manda como al sótano, abajo del plano XY, un lugar. Esto es coordenadas cilíndricas. Así es como se identifican o como se interpretan las coordenadas cilíndricas. Es decir, nos dan el radio, por decir algo así, nos dan un radio, un ángulo y nos movemos una altura z, positiva o negativa. Algo que es importante de recalcar es que en coordenadas cilíndricas el radio está acotado de 0 a infinito, es decir, el radio siempre se toma positivo, el ángulo va de 0 a 2pi y z va de menos infinito a infinito. Muy bien, ahora vamos a ver las ecuaciones de transformación, es decir, si me dan las coordenadas cilíndricas, cómo obtener las correspondientes coordenadas cartesianas. Estas son las ecuaciones de transformación, ¿sí? Es decir, si me dan el radio polar y el ángulo, con eso yo puedo obtener las coordenadas X, Y y Z. Pero más que memorizar, es más importante entender para no tener que memorizar precisamente.
Muy bien, vamos a ver ahora cómo se obtienen las ecuaciones de transformación para coordenadas cilíndricas. Básicamente es usar polares y es usar trigonometría. Nos valemos del triángulo rectángulo que se forma si trazamos una recta aquí. Vemos que en azul tenemos un cateto, que sería el opuesto al ángulo. Esta línea negra de acá corresponde al cateto adyacente, al ángulo. Y esta línea apuntada corresponde al radio o a la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Vemos entonces que la coordenada Y es el cateto en azul, la coordenada X es el cateto en una línea gruesa, en una línea continua, y la hipotenusa, que corresponde al radio, es la línea punteada. Y pues ya, lo que resta es simple trigonometría. Por ejemplo, el cateto azul, que corresponde a la coordenada Y, si se dan cuenta, seguimos esta línea, nos lleva hasta acá. Es decir, lo que mida esta distancia es lo que mide el cateto, y esa distancia precisamente es la coordenada Y. Y como es opuesta al ángulo, pues va a ser seno del ángulo igual a ρ entre Y. Despejando de ahí, obtenemos Y igual a ρ seno del ángulo, o al radio por el seno del ángulo en cuestión. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este cateto de acá, el de la línea continua negra. Si se dan cuenta, corresponde a la coordenada X. Y es el cateto adyacente, la función trigonométrica que nos la relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, pues es coseno. Por lo tanto, despejando de ahí, obtenemos que X es igual a el radio por el coseno del ángulo. Y Z es esta de aquí, que está aquí. Entonces con esa no hay pierde, no hay gran complicación, mejor dicho. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es la ecuación de transformación para el caso del ángulo. Sabemos de manera típica que es simplemente arco tangente de Y entre X. Por simple trigonometría, sus catetos son X y Y. La función trigonométrica que relaciona el ángulo con los catetos pues es la tangente. Si queremos el ángulo, sacamos arco tangente. Pero hay que tener cuidado con los cuadrantes en los que se encuentra cada uno de los puntos, porque eso puede generar error. En el caso en el que X y Y sean positivos, eso nos está hablando de que tenemos un punto de coordenadas por acá, en el cuadrante 1. Los problemas inician cuando tenemos un punto por acá. Un punto por acá, la coordenada X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Entonces, cuando yo haga positivo entre negativo, me va a dar negativo, y eso me va a dar una cantidad negativa, porque así se comporta la función arco tangente. Es decir, es como si me diera un punto, ese mismo punto, pero por acá. ¿Sí? Porque lo que me daría sería el ángulo en sentido opuesto, en sentido negativo. Es como si me diera el mismo punto, pero aquí, con este ángulo. Pero a mí no me interesa el punto acá, sino me interesa este de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumarle pi. Tiene lógica, ¿no? Un punto en el cuadrante 3, también la X es negativa, la Y es negativa, y entonces negativo entre negativo me va a dar una cantidad positiva, y el arco tangente es como si me diera el mismo punto, pero con ángulo positivo y menor a 90 grados. Como el que nos interesa es este de acá abajo y no este de aquí arriba, al ángulo que nos dé tenemos que sumarle pi radianes. Por eso es que cuando la X sea negativa, tú independientemente de lo que sea la Y, vas a hacer pi más arco tangente de Y entre X, o como está aquí, la arco tangente de Y entre X más pi. Si la X es positiva y la Y es negativa, ¿en qué cuadrante estamos? Obviamente en el cuadrante 4. Aquí la X es positiva y la Y es negativa. Como ya vimos, el arco tangente de un número negativo sobre positivo nos daría negativo. Es decir, nos daría este ángulo. Pero no es el ángulo que nos interesa este. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues haciendo 2pi más el ángulo que nos dio. Como este es negativo, es como 2pi menos. Por eso se nos daría este ángulo de acá. Y por último, cabe resaltar qué pasa cuando x vale 0. Acuérdense que la división entre 0 no existe.
Si x vale 0, tenemos dos opciones. O la y es positiva, lo cual nos indicaría un punto acá, ¿sí? Si la y es positiva, en cuyo caso el ángulo en cuestión pues se trata de pi medios, no hay pierde. O si la y es negativa, eso nos indicaría, perdón, acá, si la y es negativa, eso nos indicaría un punto acá abajo. Y entonces el ángulo en cuestión es 3 pi medios. Entonces, cuidado con la ecuación de transformación para el ángulo. Debe de analizarse, tener cuidado de analizarse en qué cuadrante está. Si es cuadrante 1, simplemente es arcotangente de y entre x. Si la x vale 0, pero la y es positiva, vale pi medios. Si la x es negativa, independientemente de lo que sea la y, hay que hacer arcotangente de y entre x más pi. Si la x es 0 y la y es negativa, pues es 3 pi medios, como ya lo entendimos. Y si la x es positiva, pero la y es negativa, obviamente estamos en el cuarto cuadrante, simplemente hay que hacer arcotangente de y entre x más 2pi. Son los únicos ajustes y cuidados que hay que tener a la hora de hacer las ecuaciones de transformación inversa, es decir, dado x y z, que aquí, si se dan cuenta, como z es igual a z, no está involucrado aquí, porque ya les dije, en coordenadas cilíndricas es simplemente tener el plano xy en coordenadas polares y z es otro eje cartesiano normal al plano de la xy, en los planos que están en coordenadas polares. Entonces, nada más, esto es lo único con lo que hay que tener cuidado. ¿Sale?